Y bien, ya estamos con el doctor Alfonso Ortiz Cobo. Él es director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos Ambientales y Ecológicos, coordinador general del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, director ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos Ambientales y Culturales, Mochica Zumpa. Bienvenido, doctor, un gusto tenerle con nosotros. La alcaldesa de Guayaquil formaliza su intención de armar a la ciudadanía mediante propuesta de ley. Entregó el proyecto por la vida y protección ciudadana al presidente Guillermo Lasso, que plantea, entre otros puntos, el libre porte de armas a los ciudadanos luego de un riguroso examen hecho por el Ministerio de Defensa. ¿Qué dice usted desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Está de acuerdo con esta tesis que repite la alcaldesa permanentemente y que dice que el delincuente ataca a las personas porque sabe que está desarmado? Le ruego a producción, no tengo retorno del entrevistado. Yolanda, ¿me escucha? Ahí le escucho recién, por favor. Bien. No sé si ya respondió. Le ruego iniciar otra vez con su exposición. No hay ningún problema. Primero que nada, un saludo cordial, que tenga una excelente semana, Gracias. Yolanda. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. No, gracias por aceptar nuestra invitación. Que ellos nos ven por medio de este medio. Mire, siempre hemos mantenido nosotros que los derechos humanos son y deben ser para los humanos derechos. Lamentablemente en los últimos días hemos visto una escalada de violencia, no solamente en las cárceles del país, donde el Estado pues realmente ha demostrado que perdieron el territorio. Ahí se puede considerar que en el sistema carcelario vivimos de un Estado fallido, en la que la delincuencia organizada es lamentablemente la que maneja todo el sistema carcelario del país. Y obviamente esto se extiende a las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato, Manta, Puerto Viejo y todo, donde vemos una escalada de violencia tremenda. Coincido con las palabras de la alcaldesa Cintia Viteri, de que la ciudadanía pues tiene que estar protegida, pero no necesariamente armada. En este sentido, pues, yo creo que la Policía Nacional, que tiene el lema de servir y proteger, debe cumplir a cabalidad su trabajo, y para ello se debe articular un sinnúmero de acciones, entre ellas una coordinación de la Policía Nacional con las policías locales, en este caso municipales, y además reconocer y crear urgentemente la Secretaría de la Seguridad Privada. Recordemos que la seguridad privada alcanza más de 60.000 elementos a nivel nacional, que se articulan muy bien con las alcaldías y con las policías municipales. Tengan la plena seguridad que vamos a tener una mayor tranquilidad. Ella fue clara al decir que cuando ella propone armar a la ciudadanía, no se trata obviamente de que la ciudadanía haga la guerra contra el crimen organizado, que ya es un tema de palabras mayores, pero sí habla de una guerra contra la delincuencia común. Ahora, esta guerra la deben librar las personas, los ciudadanos. ¿Cuál es su criterio? Usted dice no se debe armar a la gente, pero ¿qué hay detrás de esta propuesta de que sea el propio ciudadano el que libere esa guerra? No le corresponde, al ciudadano le corresponde ser asegurado, ¿verdad? Vivir su vida con todas las seguridades de que no va a ser atacado al salir de su casa, o que va a regresar a su casa libre y sano al final del día. Por supuesto. O sea, lo que la alcaldesa manifestó, créeme que realmente ya es un grito de auxilio que pide pues al gobierno nacional y a las autoridades, y obviamente el ciudadano común y corriente también pide la protección, y para eso pues, para estar en igualdad de condiciones, exige el porte de armas como era anteriormente. Lamentablemente recordemos que antes cualquier persona podía ir solicitar un permiso de porte de armas y cargaba un arma.
Por ejemplo, en mi caso personal, le digo, nunca se me ocurriría ir y cargar un arma porque para empezar no sé disparar. Entonces, si se cumple con los requisitos y exigencias que la alcaldesa manifestó, de que el porte de armas sea previo exámenes rigurosos, primero psicológicos, psíquicos, segundo que tengan la capacidad y que sepan manejar, armar, desarmar un arma. Recordemos, hace pocos días falleció un gran amigo, Andrés de Guzmán, que estaba limpiando su arma y se pegó un tiro en la pierna, se desangró y murió, ¿no? Porque, bueno, fue fatal el tema. Entonces, sí hay que saber a quién se le va a entregar el arma. En el sector, por ejemplo, pesquero, en el sector camaronero, en el sector ganadero, que están constantemente siendo abatidos por la delincuencia organizada, que está plenamente armada, obviamente tienen el derecho a defender no solamente su vida, sino también su patrimonio, pero para ello debemos primero estar totalmente capacitados y saber lo que significa el uso de un arma que en determinado momento puede ser mortal. Y no solamente eso, ¿no cree usted que las personas más vulnerables pueden terminar siendo víctimas de este porte de armas de los ciudadanos comunes? Hablamos del femicidio, violencia intrafamiliar, abuso sexual. No olvidemos que también hay mucha ingesta de alcohol en nuestro país. Entonces alguien puede pasar un examen X, ¿verdad? De que estaría psicológicamente adecuado para portar armas, pero nunca se sabe qué puede devenir aquello. Todo le digo, en un país donde hay mucha ingesta de alcohol y hay muchos problemas de abuso intrafamiliar. ¿Qué opina de esto? Bueno, sí, recordemos que casualmente hay acciones colaterales que generan pues la violencia intrafamiliar, el que la gente esté en el mundo del alcohol, de la droga y todo, que es la falta de empleo también, ¿eh? Un país que tiene una tasa de desempleo tan alta, obviamente usted sabe que aquí hablamos de política, de ideologías políticas de derecha, de izquierda, de centro, de extrema izquierda, de extrema derecha, pero la verdadera ideología está en el estómago del ciudadano ecuatoriano. Cuando el ciudadano ecuatoriano tiene hambre, tiene necesidades, ven que sus hijos lloran por un pan, entonces están propensos a cometer actos ilícitos, y más aún si vamos a permitir el porte de armas. Por eso yo creo que el problema del Ecuador es estructural. El momento que generemos, primero yo siempre he dicho 3 cosas fundamentales. El Ecuador tiene que tener seguridad jurídica para que las empresas internacionales y nacionales puedan invertir en el país. Una vez que inviertan en el país y las reglas sean claras, vamos a generar fuentes de trabajo. Y una vez que generemos fuentes de trabajo, acabamos con el desempleo, que es la materia principal de la violencia en el Ecuador, intrafamiliar, ¿no? Y social, porque como le dije anteriormente, Yolanda, el hambre es cosa seria. Y yo que visito... Sí, pero el hambre no. Bueno, yo ahí sí le pregunto. El hambre genera violencia, ¿no? Sí, pero, el hambre genera violencia porque... No justifica violencia intrafamiliar de ninguna manera, ni abuso sexual, ni femicidios, ni nada de aquello. Es que, a ver, es que lamentablemente la falta de empleo también va acompañada de la falta de esa oportunidad de podernos educar, de formarnos y todo. El tema, yo leí, estaba anteayer en un conversatorio en que quedábamos bien claro, el Estado en determinado momento no tiene esa obligación, le digo con toda honestidad, de darnos la educación como la tenemos actualmente. Siempre estamos esperando que el gobierno nos dé todo. El gobierno lo que nos tiene que dar a los ecuatorianos es esa estabilidad de poder trabajar. Y si uno trabaja como padre, puede educar a sus hijos y puede curarlos y puede hacer muchas cosas, obviamente acompañado de las políticas de Estado que son muy necesarias para que se complementen, ¿no? Pero lamentablemente
usted ve, y si hacemos un análisis clarísimo, dónde han estado los mayores focos de corrupción en este país, ha sido en el tema de la salud. Aquí dicen que nos dan, pero a la larga, cuando usted llega a un hospital, no hay medicinas, no hay médicos, no le pueden operar, y realmente el maltrato al ciudadano en cuanto a los derechos de la salud es realmente un chiste de mal gusto. Efectivamente, pero volviendo al tema que nos ocupa ahora, que usted tiene razón en todo aquello que nos ha comentado ahorita, pero la alcaldesa también exige la salida de los militares a las calles a controlar el delito común. ¿Es esta la misión de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Recordemos que el tema de que sucedió en las cárceles ya es un tema de seguridad del Estado, porque es una guerra, pues, no, es una guerra tremendamente violenta que se está reflejando también en las calles con el sicariato y todo. Si a eso le sumamos que el narcotráfico está muy arraigado aquí en el Ecuador, no hay día, Yolanda, por favor, déjeme terminar, no hay día que usted no vea en los periódicos que se cogen 500, 1000, 2000, 5000 kilos de droga. Eso quiere decir que en el Ecuador, si eso es lo que coge, cuánto es lo que sale o cuánto es lo que circula dentro del Ecuador. Como decía Pancho Huerta, vivimos un narcoestado y es hora de que el ejército y nuestras Fuerzas Armadas se unan para colaborar con esta, hablemos así, preocupación que tenemos todos los ciudadanos, porque se nos ha ido de las manos la seguridad interna del país, y es ahí donde las Fuerzas Armadas tienen que salir y ayudar y colaborar. Sí, pero mi pregunta va dirigida al delito común, porque eso es lo que en definitiva pidió la alcaldesa. La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la conservación de la soberanía nacional, es la defensa, integridad e independencia del Estado, y además garantizar su ordenamiento jurídico. Más bien, quienes están a cargo del orden interno, la seguridad ciudadana, la prevención y persecución del delito, es la Policía Nacional. Entonces, requeriríamos tal vez, si es que vamos a sacar al ejército a las calles, a los militares, de un estado de excepción. ¿Cómo se manejaría esto ya desde el punto de vista legal? Bueno, sí, hay mecanismos. El estado de excepción es uno de ellos, pero recordemos que la principal soberanía que tiene el Estado es la vida de los ciudadanos, y esa es la que se debe proteger. Y en este momento que la delincuencia y el crimen organizado ha copado todos los estamentos de la sociedad, porque para empezar tenemos ejemplos de gobernantes que están prófugos, vicepresidentes presos, asambleístas presos, prófugos, glosados, etcétera, etcétera, porque realmente ellos dan un mal ejemplo de la sociedad. Entonces, si el chico ve que el grande roba, ¿por qué yo no? ¿Me entiendes? O sea, ya se está convirtiendo como en una política de Estado. Entonces, para paliar ese gran crecimiento de la delincuencia común organizada, narcotráfico y microtráfico, necesitamos que el gobierno nacional, por lo menos unos 90 días, ponga una guerra frontal ante la delincuencia y crimen organizado para que el Ecuador se pacifique. Y eso, sumado de la mano, como le dije, de la generación de empleo, que es la mejor arma para acabar con la delincuencia común. Desde el punto de vista de los derechos humanos, otro pedido de la alcaldesa, que yo no sé si los derechos humanos más bien tienen aquí su objeción, y es impedir el ingreso a personas con pasado judicial. Aparentemente se debe respetar y mantener en reserva este pasado judicial. Bueno, lamentablemente el Ecuador es para los ecuatorianos, como yo dije, principalmente el Estado tiene que velar por los derechos de todos sus ciudadanos a que vivan en un ambiente de paz y tranquilidad. Cuando se abrieron las fronteras en la forma que se hizo, no sabemos exactamente qué clase de elementos han ingresado al país, sin querer discriminar a nadie, pero creo que la principal función del Estado es no ser un Estado de puertas abiertas, en el sentido que si no
no tienes para mantener a tus propios ciudadanos, ¿cómo puedes acoger a aquellos que realmente hoy pululan por las calles pidiendo caridad, utilizando a los niños, y realmente de un verdadero drama humano que como activista de derechos humanos nos duele, pero realmente eso es producto de una mala política. El Ecuador tiene que franquear un poco, blindar un poco sus fronteras en el sentido de quién ingresa al país. Usted a Estados Unidos no puede entrar como perro por su casa, y lamentablemente ni a Europa ni a ningún país donde realmente se privilegia la seguridad interna de cada una de las naciones. Y para poder hacerlo, nosotros tenemos que saber quién entra a nuestra casa. Caso contrario, pues créame que vamos a seguir teniendo inseguridades y crímenes desastrosos, recordando que la mayoría pues de extranjeros que llegan al país son bien recibidos y obviamente también vienen con nobles intenciones. Conozco venezolanos que realmente hay que sacarse el sombrero por su emprendimiento y ganas de salir adelante, pero hay otros que no están pensando en eso, sino en cómo subsistir a como dé lugar, sea robando, pidiendo caridad o cometiendo ilícitos, y eso no lo podemos permitir porque repercute en toda nuestra sociedad. ¿Qué opinión le merece el comentario de la alcaldesa en el sentido de que las leyes son escritas desde las cárceles, dice ella, y por delincuentes, que por esa causa existe tanta impunidad? Bueno, lamentablemente jueces y fiscales han demostrado que han fallado totalmente en su compromiso de hacer justicia, ¿no? Por ejemplo, usted encuentra en las cárceles del país por 10 gramos de droga sentenciado a 10 años de prisión, cuando encuentra a un narcotraficante que lo cogen con 1000 kilos y tiene 3 años de prisión. ¿Qué le dice? ¿Qué le deja ver eso? Que poderoso don dinero es el que realmente administra la justicia en el país, mientras aquí las leyes se cumplan a rajatabla como deben ser y con la frontalidad que la justicia requiere. Tenga la plena seguridad que nosotros vamos a tener realmente un ambiente de mucho más seguridad. Pero sí, solo Yolanda, yo hago este ejercicio rápido. ¿Cuántas incursiones se ha hecho en la penitenciaría litoral en los últimos días? No, más de 20, ¿no es cierto? Y recién encontraron una piscina de cemento armada que era el SPAC de los capos, ¿no es cierto? Y en otra celda, gimnasios con toda la de ley, porque son pabellones a las cuales no podían ingresar así sea requisa o cualquier otra situación que hacía el SNAI o la Policía Nacional. Entonces, cuando usted ve que realmente se hacen las cosas con un solo ojo y no se mira realmente el panorama peligroso. Imagínese el territorio de la penitenciaría, que será una milésima de la milésima del territorio ecuatoriano, y no se puede controlar, hay una anarquía total. ¿Qué podemos esperar de la seguridad de todo el territorio nacional? Que nos quedan en deuda. A ver, usted habla. O sea, usted propone, por ejemplo, 90 días para enfrentar al crimen organizado. ¿Usted cree que el gobierno del Ecuador, de sus Fuerzas Armadas, su policía, está en capacidad realmente de declarar la guerra al crimen organizado? ¿Por qué le pregunto esto? Hay muchos analistas que dicen que los últimos hechos ocurridos en la penitenciaría de Guayaquil, en donde se dieron las decapitaciones y los hechos de violencia con tanta hazaña, que eso era realmente un mensaje, ya no entre ellos por un tema territorial, de problema territorial entre los capos de la droga o entre quienes están metidos en el narcotráfico, que es en realidad un mensaje al gobierno y a la ciudadanía de lo que podría pasar incluso a la sociedad civil. Estamos nosotros en capacidad realmente. México no lo logró, Colombia no lo logró, en el sentido de que incluso existe territorios en donde siguen manejándose el narcotráfico con todo, hasta podríamos decir, respeto de los gobiernos. Cuando usted pronuncia
y el gobierno dice, o cualquier autoridad dice, le voy a declarar la guerra, está incitando a una confrontación. Aquí lo que debemos declarar es que se cumplan las leyes de cabalidad, que los fiscales, los jueces, la Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad que tienen que ver por la paz y la tranquilidad del país hagan su trabajo a cabalidad. Hemos visto cómo policías han estado involucrados en crimen organizado, en narcotráfico y todo. Recordemos hace 2, 3 años en Buena Fe, si no me falla la memoria, todos los miembros de la Policía Judicial fueron a parar a la cárcel por corruptos, ¿no? Porque desde ahí salía el chantaje y todo. Entonces, no con esto estoy desmereciendo el gran trabajo que hace y sacrificio que hace el Policía Nacional honesto. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa nombró al general Víctor Arauz como jefe de seguridad, ¿no? Pero conozco de muy buena fuente que una vez que lo nombraron hicieron tanta presión, tanto de la policía como del interior del municipio de Guayaquil, para que lo saquen, ¿no? Entonces, realmente cuando usted ve que hay presión para no ayudar a la seguridad del Estado y que saquen a gente que sí tiene capacidad, que conoce las problemáticas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, como es el general Víctor Arauz, entonces usted dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Quién realmente tiene el poder atrás que le esté impidiendo que buenos elementos colaboren en controlar la inseguridad que se vive, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? Coincido plenamente con usted, doctor Ortiz. Más que declarar la guerra como un desafío, hay que activar toda la inteligencia, la unión de varios países para luchar contra el tráfico de drogas y hacer lo posible haciendo cumplir las leyes, como usted bien señala. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y bueno, ya seguiremos hablando de estos temas que la verdad y desgraciadamente recién inician con la violencia y virulencia que se están demostrando tanto en las cárceles como en las calles. Muchas gracias. Le agradezco a usted, Yolanda, muchísimas gracias. Gracias por el título que me da. No me voy a meter en un lío después. y reitero, reitero para terminar, recordemos todos los ecuatorianos que los derechos humanos son para los humanos derechos, pero también debemos ser cumplidores de nuestros deberes para poder acceder a los derechos que tanto exigimos. Muchísimas gracias, Yolanda, por la oportunidad. Un abrazo y una excelente semana. Igualmente, muchísimas gracias. Lo mismo para todos ustedes que nos siguen día a día. Una excelente semana. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan el pensamiento oficial de este canal.